Sí, pero ¿cuánto y por qué? Bueno, eso necesita la explicación de un experto. Le he pedido al profesor Juan Carlos Higueras, que nos acompañaba antes en Pulso Económico, que lo es y escribe sesudos estudios sobre las pensiones en España, que nos aclare un poco todo este embrollo. Bueno, vamos a ver. Las pensiones en general, cualquier sistema de pensiones tiene que cumplir dos cosas, que tiene que ser sostenible y suficiente. ¿Qué pasa con nuestro sistema de pensiones, que es un sistema de reparto de prestación definida, que hace ya muchos años que dejó de ser sostenible? Y además, cada vez más es menos suficiente. Suficiente quiere decir que el pensionista tiene que recibir una cuantía de la pensión que sea lo más parecida a su último salario para que tenga una vida digna. Entonces, como es un sistema de reparto y cada vez hay más personas a las que repartir, pero menos que contribuyen al bote, pues hay que actuar sobre los parámetros del sistema, que básicamente son este tipo de cosas que quieren hacer. ¿Y qué quieren hacer? Tenemos que reducir el gasto de pensiones, que se está disparando y se va a disparar más en los próximos años como consecuencia ahora de la incorporación de los baby boomers, que son muchos, son personas que nacieron en los años 60, que hay que recordar que nacían 650.000 niños, ¿de acuerdo? Y además también hay una cosa muy importante, el mandato de Bruselas de reducir el gasto en pensiones en 30.000 millones, mandato que hizo al principio de la concesión de los fondos europeos, cuando todavía la inflación era muy baja. Al 10,5. Si ahora consideramos que la revalorización de las pensiones, según el gobierno, va a ser con el IPC medio, y este año, no como el año pasado, ya no puede hacer jugadas matemáticas con el IPC, pues eso supone pues, un incremento para el año que viene de 15 a 16.000 millones. ¿Eso qué significa? Que a esos 30.000 que hay que reducir, ahora hay que ver cómo también reduces esos 15.000. ¿Y cómo hacemos eso? Pues una vez más, dándole una vuelta de tuerca más al sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos ahora, bueno, ya hemos visto hace nada que las cotizaciones del autónomo van a subir el año que viene. Hemos visto que hemos pasado de, en la ulterior reforma 2011-2013, de computarse los 15 últimos años a los 25 y ahora ya se habla de los 35. Al final el objetivo es reducir el gasto en pensiones. Pensionistas que no solo se incorporan como a una avalancha, sino que además ahora la esperanza de vida está en los 20 años después de los 65. Es decir, es insostenible, pero es insostenible el sistema. ¿Qué hacemos? Bueno, pues muy fácil. En vez de computar los últimos 25 años, voy a computar los últimos 35. ¿Por qué? Porque lógicamente lo propone Bruselas y lo desea el gobierno. ¿Por qué? Porque al principio de la carrera laboral las cotizaciones son menores y por tanto cuando computas el conjunto de los 35 años te va a bajar todo un 10%. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es muy fácil. Tal y como estamos en España, con el paro que tenemos, con jóvenes que con 30 años todavía no se han incorporado al mercado laboral, va a haber gente que cotice 35 años para pedirle la pensión. Segundo, es que te piden no cotizar 35 años, te computan 35, pero tienes que cotizar 38 años y medio. Es que no va a haber eso. Si además tenemos en cuenta las lagunas de cotización que tienen muchas personas jóvenes y también los mayores de 45 años que tienen muchas dificultades en incorporarse al mercado laboral, pues lógicamente ampliar el cómputo a 35 años no se puede hacer, entre otras cosas porque el año que viene es año de elecciones y estamos jugando con fuego. Sí. Dice el Banco de España que las pensiones, las nuevas pensiones serían un 8,2 menores si el cómputo fuera de 35 años. Hay quien cree que más, pero bueno, sí. En cualquier caso, lo dejamos en eso. Lo que sí también, eso sí podría ser positivo y compensar un poco el efecto si dejaran que el pensionista pudiera elegir qué años le interesan más para elaborar ese cómputo que da acceso a la pensión. Pero entonces no conseguimos el objetivo, que es reducir el gasto de pensiones. Es decir, los presupuestos de este año, el gasto en pensiones son 171.000 millones de euros. Y van creciendo. Y hay que reducirlo. Si dejamos que elija los 25 mejores años de cotización, sería lo más sensato y lo más justo para evitar esas lagunas de cotización. Pero claro, eso conlleva lógicamente que no reduces el gasto como está claro, reducirlo. Pero Escrivá da vueltas al tema y dice que esto como que sí y que no a lo de los 35 años de ampliación del periodo de cómputo. Yo creo que ya hemos visto que el ministro lanza
mensajes para ver qué eco y qué rechazo o qué aceptación tiene, y en función de eso luego va cambiando. Pero la realidad es que van a hacer todo lo posible para que eso se pueda recortar. Lo que pasa es que lo están haciendo, como decimos muchas veces, con el síndrome de la rana hirviendo. Lo están haciendo por la puerta de atrás, poquito a poco, y cuando nos incorporemos, no yo, sino los que se van a incorporar próximamente al sistema de pensiones, van a empezar a ver que realmente no hay tanta relación entre lo que has contribuido y la prestación que recibes, que esa es otra, que el sistema de pensiones que tenemos ya no es tan contributivo. Y es una de las condiciones básicas de nuestro sistema, contributividad. Resulta que si miras ahora las pensiones contributivas y las no contributivas, el diferencial cada vez es más pequeño, lo cual eso desincentiva a trabajar y cotizar y genera problemas de economía sumergida, genera muchos problemas. Pero al final el objetivo es recortar como sea, en vez de cambiar el sistema estructuralmente de la noche a la mañana, de forma transitoria y por fase. No se puede hacer esto, pero hay que cambiar el sistema y nadie quiere ponerle ese cascabel al gato. Le voy a hacer la pregunta que están pensando los señores de la tercera fila de ahí para el final de la sala, están todos pensando en esto. ¿Qué van a hacer con esta inflación? ¿Cuál va a ser el incremento que van a tener los pensionistas por el IPC? Bueno, Escrivá ha dicho recientemente que más o menos el IPC medio de este año va a estar en el nivel que estamos ahora y que se va a subir sí o sí, las pensiones se van a revalorizar en ese IPC medio. ¿Eso nos lleva a un 9% de incremento? 9,10, según él, 10. Ahora mismo estamos en 10,4, 10. Eso son 15.000 millones más. 15.000 millones más con la que nos está cayendo. Bueno, vuelvo a insistir, es que hay elecciones autonómicas y municipales ahora mismo. Y poco más allá, si no se anticipan las elecciones generales. Es que están jugando ya no con los 9 millones de pensionistas, que también, porque a ellos no les va a afectar esto, pero les va a afectar más o menos si no se lo suben. Si no suben las pensiones, esos 10 millones de pensionistas, con el compromiso del IPC medio, se están jugando, pero vamos, en los votos de muchísimos sitios. Y yo creo que lo van a terminar haciendo. Otra cosa es que intenten averiguar algún mecanismo de trilero para ver cómo consigo ahora ponerle un adjetivo más al IPC medio para que al final no tenga que subir un 10, sino que te tenga que subir un 4, que es lo que pasó el año pasado con el IPC medio. En vez del IPC, el IPC medio. Profesor Higuera, mil gracias por quedarte con nosotros, por contarnos, tú que sabes cómo funciona a fondo este sistema, qué alternativas tiene y qué es lo que nos va a pasar a los pensionistas de hoy y a los pensionistas del futuro. Mil gracias. Venga, a vosotros. Un placer, de verdad.